Hola, me pidieron si pudiera discutir un poco acerca del cálculo numérico de la pregunta 1 del control. Y esa es la idea de este video de ahora. Más rato voy a grabar el otro. Así que en preparación de eso, lo que hice fue esencialmente ocupar los mismos datos del control, pero ocupando lo que sería yo. En este caso, el diámetro de la tubería serían 300 más 666, que es como termina mi root, largo 87, el epsilon 0,7 milímetros, la diferencia de cota serían 21, que serían 14 más 1,5,5. Puede que me haya equivocado en leer detalles nomás. Y voy a partir un F de 0,01. O sea, esto no es una pauta, eso es lo que quiero decir, sino que un ejemplo de cálculo. Valores de A y B, tal que la curva estaría dada por delta H por A menos B Q cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que construí acá en esta primera hoja? Construí las dos curvas características que nosotros tenemos. Acá, esta primera set de números sería la curva característica del sistema, donde me fui dando caudales espaciados cada 30 litros por segundo, a 0, 30 litros, 60 litros, etc. Y a partir de eso voy calculando cuál sería la altura de elevación necesaria para poder elevar ese caudal. En este caso de acá sería la altura geométrica, que está en la columna C06, el delta Z, más el 8Q cuadrado dividido por pi cuadrado de a la cuarta G por FL dividido por D. O sea, serían solamente las pérdidas friccionales. Esa es la altura de elevación que yo necesito para elevar este caudal que yo tengo acá. ¿Ya? Entonces, si tengo un caudal de 30 litros por segundo, necesito una altura de 21,0007. Los números de acá me quedan particularmente chicos porque mi root es grande, tal que si le sumo 300, me queda que el diámetro de la tubería es enorme. Entonces, todas las fricciones son muy pocas. Después, la curva que tengo acá abajo es la misma, pero al revés, ¿ya? Donde me fui dando alturas de elevación de la bomba, delta H, y fui calculando el caudal que pasaría por las dos bombas, o por las dos ramas de la bomba. Eh, por una rama, lo que tengo eran dos bombas en paralelo más una en serie, pero como todas las bombas eran iguales, por cada una de estas bombas en paralelo estaba pasando por la mitad del caudal. Así que ahí yo podía encontrar una expresión cortita para poder calcular cuánto vale la altura de elevación de la rama de arriba en función del caudal, donde aparece el 5 cuartos de alfa y el 2H0, el 2 a 5 cuartos de beta y el 2 veces alfa, está relacionado con ese análisis. Entonces, esta primera parte sería el caudal que está pasando por la bomba de arriba, por la rama de arriba de la bomba y de un sistema paralelo grande. Y este de acá sería el caudal que está pasando por la rama de abajo. Entonces, yo me fui, y todo esto acá queda en función de la altura de elevación de la bomba, de manera tal de que yo me di una altura, tengo una altura de elevación y calculo el caudal que estaría pasando. Otra altura de elevación y así sucesivamente, donde fui bajando desde 400, en principio tendría que haber partido de 410, pero ya partí de 400, hasta bajando cada 5 metros. ¿Ya? Es para dar. Y el resultado estaría en este gráfico de acá, donde el eje Y sería las alturas, el eje X sería el caudal, ¿ya? En metros cúbicos por segundo. Como les dije, en principio estos datos de acá están como muy planos, porque me dice que el caudal es básicamente, la altura de elevación sería los 21 metros, que sería la altura estática, porque mi root termina en un número grande, 666. 300, entonces me queda un diámetro de una tubería de casi 1000 metros. Pero si tomamos una tubería de 300 milímetros de diámetro, ahí ya va funcionando. Otra de las cosas que es importante es que todo este resultado de acá depende del factor de fricción, que en principio no se conoce. Yo podría haber calculado la altura de elevación que yo requiero, o sea, para cada uno de los caudales que tengo aquí, podría haber calculado el factor de fricción, porque si tengo el caudal, conozco el Reynolds, conozco todo. Entonces podría haber calculado el cálculo de la altura de elevación en función del F, y ahí sería solamente una curva que yo las intersecto y en un punto donde se intersecta está bien, ¿ya? Eh, pero lo importante es destacar si que tengo un factor de fricción de 0,01, tengo ese resultado. Ahora para un diámetro de 300 milímetros, si tengo un factor de fricción de 0,05, por ejemplo, lo que va a hacer la curva es se levanta, aumenta la curvatura de la curva. Si tomo un factor de fricción más chico, la curva se va haciendo cada vez más plana, ¿ya? Entonces, claramente el resultado de la altura de elevación y el par, altura de elevación y caudal que estaría pasando, que es el dado por el punto de operación, depende del factor de fricción. Eh,
Entonces, para poder hacer ese cálculo, se tienen tres ecuaciones. Una sería la ecuación 1 dividido por la raíz de f es igual al logaritmo menos 2, el logaritmo cos 2, etc. ¿Ya? Esa sería una ecuación. La otra ecuación sería la altura de elevación de la bomba dada por Bernoulli, que sería la altura estática más las pérdidas friccionales. Y la tercera ecuación sería la curva del sistema, que en este caso acá quería escrito como la raíz de términos es igual a el caudal total que estaría pasando. ¿Ya? Son ecuaciones que mejor no perder el tiempo reemplazando unas con otras porque no se puede. Así que, ¿cuál es la metodología que se puede ocupar? Es ir saltando de ecuación en ecuación de manera tal de converger. ¿Ya? Para eso, por ejemplo, yo sigo trabajando acá con los 300 milímetros y vamos a partir arbitrariamente de un factor de fricción de 0,1 muy alto, 0,01 muy bajo, ¿ya? Entonces parto de un factor de fricción 0,001. Es un resultado arbitrario, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito, si parto de un factor de fricción de 0,01, para ver, lo que me interesaría entonces calcular ese caudal, que sería el punto donde para ese factor de fricción se cruza la curva del sistema, que sería la morada, o naranjo, no sé cómo lo ven, con la curva de la bomba, que sería la azul, ¿ya? ¿Cómo se calcula eso? Es que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. De Bernoulli, que sería la B grande, yo me doy un valor de caudal inicial, arbitrario. ¿Ya? A partir de ese caudal arbitrario, calculo entonces cuál sería la altura de elevación que yo requiero, que sería este primer cálculo. Después, con esa altura de elevación que yo calculé, calculo ahora el caudal que necesitaría, que pasaría por la bomba. Así que ahora me salto a la ecuación del sistema de bombeo, del sistema de bomba, no de la bomba. De Bernoulli, tengo un caudal, calculo la altura de elevación de la bomba que necesito. Con esa altura de elevación de la bomba, entonces calculo el caudal. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá, aquí tengo las diferentes ecuaciones. Tengo el caudal, es un número 0,01, que es donde yo partí arbitrariamente. Delta H sería la altura estática más las pérdidas friccionales. Después en la línea de abajo, lo que yo tengo es la otra ecuación. Tengo que el caudal, que sería la suma de las dos raíces, es igual a la altura. Pero la gracia, cómo estoy saltando de un lado a otro, es que estoy diciendo que la altura la altura de elevación de la bomba va a ser la altura que yo calculé de la ecuación anterior. ¿Ya? Y después, ahora tengo un caudal, tengo una altura, y después vuelvo ahora a calcular, tomo ese caudal que calculé, que saqué de la bomba, y lo ocupo para calcular la altura de elevación que necesitaría de Bernoulli. Después con esa altura de elevación que necesitaría de Bernoulli, calculo, me salto a la ecuación de la bomba, y calculo entonces cuál es el caudal que estaría pasando por la bomba, y así lo que voy haciendo es despejo una variable de una ecuación, ocupo esa, o sea, calculo una variable de esa ecuación, ocupo esa variable para calcular la otra variable de la otra ecuación, y así voy saltando de una ecuación a otra. Todo esto acá para un valor fijo del f, ¿ya? 0,01. Si ustedes se fijan, la cosa converge bastante rápido. Yo partí un número nada que ver, 0,01. En la primera vuelta ya quedó en 1,9, y ya como la segunda iteración ya estábamos en 1,1897t, ya convergió, ¿ya? No hay ningún problema, así que converge rápidamente. Acá en Excel funciona porque yo voy pegando para abajo una cosa, y voy a subir esta cosa después. Ahora el F, ¿cómo se calcula el F? Me voy para acá al lado. Entonces tengo mi F, que es un dato crucial para poder calcular todas estas cosas de acá. ¿Qué es lo que tengo el F? Tengo el número de Reynolds, que sería esencialmente el caudal, que me quede con el último caudal iterado, ¿ya? De acá abajo, ¿ya? El diámetro, etc. Y ahí aparece el Reynolds, que ocupa una viscosidad de 1,3 por 10 elevado a menos 6, ¿ya? Y después tengo la ecuación que dice 1 dividido por la raíz de f, que sería este lado de acá, donde en esa celda de acá, donde dice 31,622, tengo todo lo que está a la izquierda de la ecuación. Y en este otro lado tengo todo el término de la derecha, vale decir el menos 2 logaritmo en base de 10 de 2,51 dividido por raíz de f, etc. ¿Ya? Y la diferencia, y yo creo que estas dos cosas sean iguales, por lo tanto la diferencia de estas dos cosas es lo que me está diciendo cuál va a ser el resultado. En este caso de acá, dado un factor de fricción de 0,001 y el caudal de 1,189736665 metros cúbicos por segundo, me queda que la diferencia en la ecuación es de 25 y tanto, da lo mismo lo que sea, no tiene unidades de hecho,
Y aquí es donde se ocupa en Excel la función. Aquí, esto acá lo podría hacer con una común, no hay ningún problema. Y aquí es donde acá en Excel se van a datos, análisis de hipótesis y la función buscar objetivo. ¿Qué es lo que me dice esta función objetivo? Es que yo defino una celda objetivo, que en este caso acá sería la H7, donde tengo la resta de la izquierda y de la derecha. ¿Qué es lo que me gustaría? Que esa celda tuviera el valor de 0. Cuando esas dos cosas son iguales, quiere decir de que la ecuación A es igual a B está dada. ¿Y qué es lo que yo voy a cambiar? Que sería cambiando la celda F a aceptar. Y ahí cambiaron todas las cosas y llegué a un valor de, si se fijan, estaba todo ligado acá. El F me condicionaba cuánto eran el cálculo de estos caudales, pero también por este otro lado me iba calculando el factor de fricción. Entonces, cuando apliqué la función buscar objetivo, se calculó inmediatamente cuál sería el factor de fricción y cuál sería la altura, el caudal y altura de elevación de mi sistema de bombeo en particular. Factor de fricción me quedó 0,024455567 y el caudal 1,095 metros cúbicos por segundo, con una altura de elevación de 107,6 metros. ¿Ya? Eh, con TI, ¿cómo se hacía esta cosa de acá? De la misma forma que yo les dije. Primero, para un F fijo, voy calculando, voy saltando desde la ecuación del sistema de bombeo y la ecuación de Bernoulli, de manera tal de encontrar el punto de operación de la bomba descrito por el caudal y la altura de elevación de la bomba. Parto de un valor, ¿cómo se hace eso? Parto de un valor de un caudal arbitrario, de Bernoulli calculo la altura de elevación que necesitaría. Con esa altura de elevación de la bomba, calculo el caudal que estaría pasando por la celda. Después, con el caudal que estaría pasando por el sistema de bombeo, calculo entonces cuál sería la altura de elevación que necesitaría en el sistema de Bernoulli, y después de Bernoulli salto de nuevo a la ecuación del sistema de bombeo para calcular el caudal, después salto a la ecuación de Bernoulli para calcular la altura de elevación, y así sucesivamente voy saltando de una ecuación en otra. La cosa converge bastante rápido, ¿ya? De hecho, ya a esa altura ya tendrían que irse aburridos. Y entonces eso sería para un factor de fricción dado, y por lo tanto una vez que obtienen el caudal y la altura de elevación, calculan el F y después vuelven a hacer el mismo cálculo, después calculan el F y lo vuelven a hacer el mismo cálculo. Eso de acá, ese de calcular el F y volver a hacer el mismo cálculo, sale rápidamente a aparecer con esta función buscar objetivo y con la estructura en la cual estaba dando. Alternativa para poder resolver el problema era de acá, si se acuerdan, estos datos que estoy mostrando aquí serían los datos de la altura de elevación dada por el sistema de bombeo, donde en principio yo podría haber calculado el factor de fricción para cada uno de estos caudales, ¿ya? Entonces, para este caudal, calcular el factor de fricción, para este caudal, calcular el factor de fricción, y así sucesivamente, entonces de manera tal de que podría calcular la altura de elevación de la bomba, pero no para un F fijo, dado, sino que para el F que efectivamente es el que está pasando en el sistema, y en ese caso ahí lo que tendría que hacer es interceptar estas dos curvas, que gráficamente se puede hacer, o por último, a fin de cuentas, yo tomo los dos puntos, y junto dos rectas. Eso tiene que ver, hay alguna solución analítica. Eso, les voy a subir estas cosas acá. Todos estos números tienen sentido si escriben este video, ¿ya? Por último, en 2x. Pero si no ven el video, es como difícil que puedan ver los números. Porque salvo el diámetro, no hay nada más que y más encima el diámetro está malo, porque las unidades son metros, no milímetros. Ya, eso, nos vemos. Stop sharing.